No hay mayor alegría para nosotros que poder transmitirle a las personas también todo lo que hemos recibido de Él, ¿no? Personas que por vocación están llamadas a seguir a Dios, pero a través de un guía, de un padre espiritual. Esos contactos con esa persona, con esa santidad, las demostraciones de virtud de esa otra persona, son cosas que no podemos permitir que se olviden. Pero es fenomenal ver cómo a cada uno lo toca de una manera distinta, pero Dios lo tocó por medio de su fundador, de Monseñor Juan. Naturalmente, como sucede con cualquier santo, terminan sus días en esta tierra y bueno, es precisamente la misión de quienes lo conocieron darlo a conocer, para que en su momento pues la Iglesia ya ratifique pues la santidad de vida de esa persona. Pero en lo que respecta a mi opinión personal, yo no dudo de la santidad de ese hombre. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos a otro episodio de este podcast, María Reina, el podcast de los consagrados. Y hoy, pues como siempre, una vez al mes tenemos un programa especial dedicado a la vida de nuestro fundador, de Monseñor Juan. ¿Cuántas veces nosotros, siguiendo el ejemplo de él, aplicando todos los ejemplos de su vida, podemos pues lucrar mucho en nuestra vida espiritual? El ser humano aprende por mimetismo. Nosotros, siguiendo un ejemplo, sabemos hacia dónde ir. Y pues qué buen ejemplo este de nuestro fundador. Entonces por eso hemos dedicado un programa más a él, a otra fase de su vida. Para eso tenemos como invitado al padre Jorge Velázquez. Salve María, padre. Salve María, Sor Alfonso. Salve María a todos. Es una alegría tenerlo aquí. Hace mucho tiempo estábamos intentando pues tener la compañía del padre Jorge aquí en este podcast. Y pues bueno, por fin se dio la oportunidad. No se perdieron de nada y bueno, esperamos que sea de un gran provecho espiritual para todos. Sí, fenomenal. Pues mire, hay mucha gente que ha acompañado los podcasts, porque es como una seguidilla de podcast. Desde que él falleció en noviembre, el 1 de noviembre, se han hecho varios programas sobre él y pues nos ha alegrado mucho la cantidad de gracias que la gente está recibiendo, porque pues él es un gran ejemplo para nosotros. Y pues no hay mayor alegría para nosotros que poder como que transmitirle a las personas también todo lo que hemos recibido de él, ¿no? Y eso es algo muy impresionante, que Dios se vale de medios, de causas segundas para mostrarse. Y pues cada programa que hacemos sobre él, cada programa especial, pues tenemos esa oportunidad, ¿no? Que la gente también, que lastimosamente no pudo convivir con él o no pudo conocerlo, pues personalmente. Exactamente, personalmente, por medio pues de sus hijos, pues reciba también esas gracias pues que hemos recibido de él. En concreto vamos a hablar sobre él en cuanto discípulo, ¿no? Discípulo, sí. Porque él tuvo un formador, él tuvo alguien que lo llevó, como que lo puso en las vías de Nuestra Señora, y era pues también más o menos como lo que queremos hacer nosotros hoy, que es de nosotros como que intentar devolverle algo de lo que él nos dio. Exactamente. Él pasó toda su vida haciendo lo mismo, ¿no? Exactamente. Que él lo mandaba todo, o sea, él llegó a utilizar esa expresión, ¿no? Que sus manos eran como que catapultas, ¿no? Sí. Cuando él recibía algún elogio, él catapultaba, lo mandaba más arriba, porque decía, yo no recibí nada, todo lo recibí de él, de Doctor Plinio. Uh-huh. Entonces, pues sería hoy ver ese aspecto de él, ¿no? De su vida. Sí, exactamente, porque es muy interesante constatar en la historia de los santos, como todo fundador siempre tuvo un discípulo perfecto. Todo fundador tuvo un discípulo perfecto. E incluso esto viene desde el Antiguo Testamento. Muchos de los patriarcas, de los profetas, tenían un continuador de su obra. Entonces, por ejemplo, Moisés, quien continuó con la obra de Moisés, fue Josué, quien de hecho llevó al pueblo elegido a la tierra prometida. Bueno, y así vamos a ver la vida de los fundadores. Entonces San Juan Bosco con San Miguel Rúas, Santo Domingo, San Ignacio de Loyola con San Francisco Javier, en fin, todos. Impresionante. Solo que con Monseñor hay una peculiaridad, porque Monseñor, claro que fue un discípulo, y discípulo perfecto del Doctor Plinio, eso no hay ninguna duda. Pero él como que fue algo más que un discípulo, llegó a ser también cofundador. Y pues vamos a ver esto a lo largo del programa. Interesante. Pero digamos que es algo muy humano, muy natural, dispuesto por Dios en la creación.
que hay quienes enseñan y quienes son enseñados. Siempre hay discípulos, Sí. hay maestros, perdón, y hay discípulos. Eso sucedió con el propio nuestro Señor Jesucristo, tuvo sus discípulos, sus apóstoles. Y la misión de los discípulos precisamente es pues como que conservar con amor, con cariño, con fidelidad todas las enseñanzas que recibieron de su maestro, transformarlas en vida y transmitirlas de generación en generación. Formar otras almas para que así esas enseñanzas se vayan transmitiendo a lo largo de los siglos. Se hace como que una genealogía, ¿no? Exactamente. Entonces va pasando de uno a otro. Pues de ahí viene la palabra tradición, ¿no? Tradición viene del latín tradere, sí, ¿no? tradere. El que como que recibe y lo pasa a la siguiente. Exactamente. Y así es pues la iglesia, ¿no? 2000 años de historia y continuamos los sacramentos, son los mismos de nuestro Señor. Porque existe eso, ¿no? Esa tradición, ¿no? Que va pasando de generación en generación. Exactamente, sí. Pero es no sé, me parece, ya que usted lo nombró, no lo había pensado, es un aspecto interesante de cómo pues con los sacramentos pasó lo mismo, ¿no? La sustancia es la misma, pero a medida que va pasando la historia, como que esas generaciones van dando como que más fruto, ¿no? O no en la esencia es la misma, pero los detalles como que se van mejorando, ¿no? Sí. No es una genealogía que va descendiendo, sino que va ascendiendo, ¿no? Ajá. Con esa misma fuerza de la raíz, pero va creciendo cada vez más y va dando como que más fruto. Sí. Si uno se pone a pensar en una misa de la antigüedad, del Antiguo Testamento, no era con el esplendor de hoy en día, la ceremonia de hoy en día. Sí, como se de los primeros siglos del cristianismo, las primeras misas, sí. Exactamente. Ahí uno se pone a pensar en una muy misa diferente, sí, a hoy en día porque ha habido también ese crecimiento. En el caso de Monseñor Juan es así también, ¿no? Ser cofundador, porque él también, Nuestra Señora le dio gracias a él para enriquecer cada vez más. La esencia está intacta, porque lo recibió todo el doctor Plinio, pero él continuó como que agrandando más. Exactamente, sí. El padre Manuel Rodríguez nos había contado hace un mes un poco cómo se dio cómo se conocieron los dos, ¿no? En la Basílica del Carmen. Y Monseñor Juan hablaba que eso fue, como nosotros decimos, un flash primero. Sí. ¿Usted nos podría comentar un poco de ese flash primero? Sí, claro. Entonces, bueno, por gracia de Dios, por misericordia, tuvimos la gracia de poder conocer a Monseñor de cerca y convivir con él desde pequeño. Y bueno, Monseñor, algo que, digamos, lo caracterizaba él, o sea, muchas palabras se podrían definirla a él, pero siempre sumamente fiel a todo lo que él recibió, siempre, y nunca apropiándose de nada. Es que esto lo inventé yo, esto lo hice yo, nunca. O esto surgió de mí, esta maravilla, nunca. Todo él decía, todo yo lo recibí del doctor Plinio, todo, siempre retribuyendo, restituyendo, siempre. Y eso pues demuestra una gran fidelidad también y una gran humildad aparte de él. Claro. Y cuando la persona es humilde, la persona admira quien es superior a sí. Y no se entristece porque otro tiene más cualidades que yo, se encanta, admira. Y Monseñor desde siempre fue profundamente admirativo del doctor Plinio. Incluso ya lo saben los que han escuchado programas anteriores, pero desde antes de conocerse él ya lo veía místicamente. Veía la silueta de él, ya lo admiraba, yo lo quiero servir, yo quiero entregarme a ese hombre, es un hombre santo, es un hombre que va a cambiar la faz de la tierra, etc. Y bueno, entonces efectivamente se conocen en aquella ceremonia famosa de 7 de julio de 1956 en la Basílica del Carmen, en San Pablo, que Monseñor tenía en la memoria la silueta de ese varón grande, fuerte, robusto, vigoroso, y la ceremonia llena de esplendor, super orquesta, si no me equivoco eran 150 frailes carmelitas cantando con violines, con una cosa maravillosa, incienso. Y Monseñor Juan decía que sentía era como una antecámara del cielo, sí. Y empieza la ceremonia, entonces entra el cortejo, entran todos los frailes carmelitas, entran algunas religiosas carmelitas y entran la orden tercera de los carmelitas. Y en el último lugar de los terceros carmelitas estaba el doctor Plinio. El cortejo, la procesión, digamos que era por 2 filas, iban entrando por 2 filas en procesión. El doctor Plinio era tan grande, tan robusto,
que él ocupaba, tenía que ir en el centro, porque no cabía nadie más al lado de él. Pero bonito porque no era, digamos, con todo respeto, sin querer de ninguna manera, digamos, ofender a nadie, ni mucho menos, pero no era una obesidad así, digamos, fea o que llegó a ser así por una falta de control, digamos, de su apetito, ni mucho menos. Era una constitución física grandiosa. Es muy interesante porque Santo Tomás de Aquino él explica que el alma es la forma del cuerpo. O sea, el cuerpo de alguna manera es como que reflejo del alma. Qué interesante. Y claro, Monseñor siempre dijo, el doctor Plinio tenía tanto aporte, tanta grandeza, era un símbolo, un reflejo externo de cómo era su alma grandiosa, un alma grande, un alma hecha para grandes cosas. Entonces, bueno, cuando ve entrando el doctor Plinio en cortejo y él dice, este es el hombre, este es, y se encanta. Bueno, termina la misa y Monseñor sale de la basílica y se queda esperando frente a unas escaleras con el que lo había llevado. El que lo había llevado le dijo, espera un momentico, el doctor Plinio quiere hablar con usted, lo quiere saludar. Imagínese. Y ahí se cae las nubes. Viene acercándose al doctor Plinio y él ya sentía en su corazón que palpitaba más fuerte. Decía, este hombre, o sea, se dirige a mí, Dios santo. Y él percibe que no era un hombre común y corriente. Y él dice que con mucha grandeza, pero mucha afabilidad, el doctor Plinio le estira la mano y dice, entonces, usted es Juan. Ya sabe, usted es Juan. Como que ya le habían hablado de él. Sí. Y dije, sí, doctor Plinio, yo soy Plinio Correa de Oliveira. Y les tira la mano, se la da y Monseñor, no. Y ahí tiene una pequeña conversación. Entonces le preguntan qué colegio estudia, cuál es la materia que más le gusta, en fin. Y fue un encuentro rápido. Y Monseñor dijo que quedó con eso en la cabeza. Así, este hombre no es un hombre cualquiera. No es un hombre cualquiera. Quedó encantado, quedó como confiscado por él. Y el Monseñor muchas veces dijo, muchas veces, que todo lo que vino después a lo largo de toda su vida, en materia, por ejemplo, de admiración al doctor Plinio, de encantarse con aspectos del alma de él, de las propias obras que el propio Monseñor quiso realizar, o sea, todo fue pura y simplemente como que una... ¿cómo decirlo? Fueron los frutos de ese primer encuentro, de ese primer flash. Como una consecuencia. Una consecuencia, exactamente. Él decía, era más o menos como un fuego de artificio, que en ese momento estaba todo aquí. Y estalló, lo demás fue una consecuencia. Todas esas maravillas son consecuencias de ese primer encuentro. Eso es impresionante. Y él dice, yo siempre me acuerdo de ese primer encuentro como si hubiera sido ayer. Y muchas veces lo contaba porque llegaban jovencitos nuevos que nunca lo habían visto a Monseñor Juan y le preguntaban, Monseñor, ¿usted cómo conoce al doctor Plinio? Y él con mucha bondad siempre contaba, pero siempre lo comentaba con mucho entusiasmo, con mucha alegría, como si hubiera sido ayer. Impresionante. Eso es muy marcante, creo que para todos los que asisten a este podcast, porque todo el mundo recibe una gracia así, ¿no? Sea por la consagración de Nuestra Señora, sea alguna gracia que haya recibido, algún milagro, algún atendimiento de la Virgen, o alguna cosa que haya recibido de Dios, uno debe conservar eso como si hubiera sido ayer, ¿no? Sí, claro, exactamente. Porque eso es lo que esa es como que la gasolina que le va a llevar para después hacer obras grandes y para después soportar las pruebas grandes que vienen en la vida. Sí, nosotros como que debemos conservar un tesoro, un cofre de todas las bendiciones que hemos recibido, todas las consolaciones, todas las gracias de Dios. Eso es indispensable. Qué impresionante. Y ahora, él lo mantenía vivo también contándolo, ¿no? Recordándolo. Claro. Lo contaba, lo recordaba, lo transmitía a los otros. Porque esa es una, por ejemplo, de las acciones del demonio, hacernos olvidar los beneficios espirituales que recibimos. Impresionante. Y beneficios espirituales son muchísimos. A veces es una confesión que la persona hace y salió contenta, feliz, consolada y decidida a cambiar de vida y con fuerza para luchar contra el pecado, pero va pasando los días, como que eso se olvida y la persona se olvida y se olvida que en ese momento sintió que como que Dios le hablaba y que Dios la perdonaba realmente y no podemos permitir que esas cosas se olviden. A veces una lectura que se hace o bueno, como pasó con Monseñor Juan y pasa con quien tiene alguna vocación para una vida religiosa o aunque no sea una vida religiosa, pero hay personas que por vocación están llamadas a
a seguir a Dios, pero a través de un guía, de un padre espiritual. Y esos contactos con esa persona, con esa santidad, las demostraciones de virtud de esa otra persona, son cosas que no podemos permitir que se olviden. Interesante. No solo, bueno, ya que usted habla del tema, ¿usted podría contar algún hecho suyo con Monseñor Juan? Una pregunta que se hacía a varios que han pasado por aquí y que cada uno, de hecho hay una live así que eran 4 caballeros, cada uno iba contando una gracia, pero es fenomenal ver cómo a cada uno lo toca de una manera distinta, pero Dios lo tocó por medio de su fundador, de Monseñor Juan. ¿Alguna que usted se acuerde? O así, algo que... Sí, bueno, pues digamos que sí tuvimos convivencia con él, gracias a Dios, no tantísima como hubiéramos deseado, porque para hablar honestamente, sinceramente, digamos, obviamente pues quisiéramos ser muchísimo más fieles de lo que deberíamos, mejor dicho, de lo que deberíamos haber sido, pero como si había una cosa especial, pero siempre que uno lo veía, o sea, desaparecían los problemas, desaparecían las cosas, uno quedaba encantado. Su forma de ser, su forma de hablar y bueno, su integridad, era completamente coherente. Lo que enseñaba, lo practicaba. Nunca en él se vio algo falso, un doble juego, una mentira, nunca. Y eso a todos nos daba mucha serenidad y mucha seguridad. O sea, estamos en un camino que no estamos siguiendo a alguien falso de ninguna manera, o sea, una santidad plena. Obviamente naturalmente, como sucede con cualquier santo, terminan sus días en esta tierra y bueno, es precisamente la misión de quienes lo conocieron darlo a conocer, para que en su momento pues la Iglesia ya ratifique pues la santidad de vida de esa persona. Pero en lo que respecta a mi opinión personal, yo no dudo de la santidad de ese hombre de ninguna manera. Lo vimos en diferentes circunstancias, muchas, rodeado de diferentes tipos de personas, diferentes tipos de edades, y siempre la misma persona, siempre íntegro, siempre recto. Pero bueno, uno lo veía, uno quedaba encantado con él, con la forma de él expresarse, etcétera. Bueno, y su discernimiento de los espíritus, eso es innegable. Él, muchas veces se le decíamos, usted ve el alma, usted ve las almas. Y dice, no, yo no veo las almas, eso es pura experiencia de la vida. Yo tengo experiencia de la vida. ¿Qué experiencia de la vida? Ninguna. Tenía discernimiento, eso no hay duda. Y, en fin, varias cosas. Pero me acuerdo el primer encuentro, pues te pregunta, pues ya sabíamos que Monseñor iba a venir aquí a Colombia. Y eso fue en el año 2001. Y bueno, ya habíamos escuchado hablar de él, obviamente, habíamos visto fotos, videos, y bueno, se sabía que era una persona pues especial. Y ya cuando los meses anteriores a que él iba, próximos a su llegada, uno ya venía con la cosa, bueno, va a llegar, me va a ver mi alma. Entonces uno hacía todo el esfuerzo para portarse bien, ¿no? En el colegio, en la casa, todo porque se va a venir y me va a ver. Claro. Y bueno, llegó el día en que él llegó finalmente. Y entonces él fue directo para la sede. Yo pues era muy jovencito, todavía no vivía con los caballeros. Estaba en mi casa y tal, y fue una tía que mi primo también frecuentaba. Entonces me dijo, bueno, vamos a llevarlos a la sede porque Monseñor Juan está ahí, ya llegó y va a ser una reunión para todos. Entonces lamentablemente llegamos tarde, pero cuando llegamos a la sede empezamos a subir las escaleras. Eso era en el barrio Chapinero Alto, y ya se escuchaba la voz de él y ya el corazón empezaba a palpitar. Dios mío, Monseñor está ahí y ahora me va a ver y lo voy a ver, lo voy a conocer por fin. Y como la reunión ya había empezado, entonces estaba todo el auditorio lleno. Y entramos nosotros dos, mi primo y yo, y nos quedamos en la parte final de la sala donde él estaba haciendo la reunión, y él aquí en una tarima con una mesa sentado para poderlos ver a todos. Y ahí nos quedamos mirando, y él para la reunión y se queda mirando así profundamente a ambos. Y él dice, sigan, entren aquí al lugar. Entonces nos hizo sentar. Y bueno, ahí fue una reunión, mire, espectacular, muy seria, muy bonita. Una cosa, en fin,
en su momento pues podrá transmitir también, pero Monseñor, hablando un poquito del llamado que Colombia tiene en la santidad y la responsabilidad que tenemos todos los hijos de Dios, de Nuestra Señora, para que como que los designios de Dios sobre cada nación se cumplan. Entonces, como Nuestra Señora quería de nosotros verdaderos santos. Entonces, ¿esa es la reunión del Yo quiero ser santo? Sí, yo quiero ser santo, que fue eso. Entonces, Monseñor haciendo un llamado muy grande a la santidad y, bueno, corrigiendo también, como gente ya con más edad y como que estaba lejos de la santidad que quería tener en ese momento. Justamente estaba lejos de esa gracia inicial, ¿no? Sí. Con la gracia primaveril, ¿no? Exactamente. Y bueno, incentivando a los más nuevos a la santidad. Y yo quiero que ustedes sean santos. Nuestra Señora quiere que haya santos aquí en este país, para que este país efectivamente, en este país se cumplan los designios que María Santísima tiene sobre esta nación. Monseñor, claro, él como un varón de Dios y un hombre providencial, un hombre con una misión muy alta de, como ya lo sabemos, de luchar para que se produzca esa unión entre el cielo y la tierra, ese reino de María que venga a la tierra. Pues también era un hombre dotado de un discernimiento especial para las almas y para muchas situaciones. Y él, como que él siempre vio místicamente, misteriosamente, un designio muy grande de Dios sobre este país. Y bueno, ahí terminó la reunión y todos al final pasaban a saludarlo personalmente, uno por uno. Ahí era fenomenal porque ya uno va llegando donde él y uno dice, emoción de ver el alma, de ver todo. Y me acuerdo que había un jovencito ahí que lamentablemente no perseveró, pero él pasó antes que yo a saludarlo y ahí se quedó mirando a Monseñor así con mucho entusiasmo, con mucha alegría, y le dijo, Monseñor, yo quiero ser santo, con tanta determinación. Monseñor Juan después comentó, dijo que Monseñor tuvo que contener la emoción. Qué impresionante. Fue muy, sí. Dijo, ese jovencito ahí brillaba como una estrella en el firmamento. Qué impresionante. Y bueno, después pasamos a saludarlo y efectivamente Monseñor se queda mirando profundamente y uno ve, ya vio todo. Fenomenal. Todo. Y ahí le dije, Monseñor, rece por nosotros para que podamos ser santos. Y Monseñor dice, voy a rezar. Y él hace una señal de la cruz en la frente. Y listo, ya fue mi turno. Me decían, no, pero eso fue muy rápido, tengo que volver, tengo que pasar atrás donde él. Entonces esperé que pasara toda la fila y volví a meter. No, es que mire, son tantas cosas que se pueden comentar de él. Volvimos a pasar y vuelve y mira con mucha bondad, como diciendo, mire, yo entendí todo y todo, confianza. Y ahí me hace un golpecito así en el frente. Usted ya había pasado. Ya pasó, ¿no? Interesante. Pero él siempre incentivando la confianza, siempre incentivando la devoción a Nuestra Señora, siempre incentivando la rectitud. En fin, tantas cosas. Verlo a veces sufrir sin reclamar, sin quejarse. La manera como él celebraba la misa. En fin, cantidad de detalles. Vamos a hablar horas y horas y horas. Qué impresionante. ¿No ve todos esos frutos de santidad? O sea, toda esa santidad de él viene de esa primera gracia, ¿no? De ese primer encuentro, de ese primer... Y ahora, Padre, antes, bueno, de unos pocos minutos tendremos que hacer una pausa, pero si usted puede comenzar a explicar qué pasó después, porque pues todo un proceso, ¿no? Sí. Uno a veces cree y se hace como que una idea errónea de que listo, fenomenal, todo fue un valle de rosas y fue su vida feliz y contento, pero pues evidentemente no es así, hubo también sus valles y montes, como dicen. Claro. ¿Y qué pasó después de ese primer encuentro? ¿Cómo continúa la vida de Monseñor Juan después de ese primer encuentro? Bueno, sí, claro. Entonces, bueno, bonito porque en relación a esto, siempre uno, por un deber de gratitud y también por sinceridad, muchos le decíamos, Señor, es que usted es el que nos ha llevado, nos entusiasma con la santidad, Monseñor, usted siempre se le elogiaba. Y Monseñor decía, no, siempre él rechazando todos los elogios. Y él dice, a veces se molestaba, decía, a mí no me tienen que elogiar, a mí no me tienen que admirar, tienen que mirar al doctor Plinio. Él fue el que nos trajo a todos aquí, él fue el que nos formó. Siempre, una característica de él, siempre muy, muy humilde, y es una característica de todos los discípulos perfectos. Ellos siempre opacándose para que el maestro brille, sobresalga, ¿no? Sí. Y bueno, esto es normal.
en la vida de todos los santos. San Juan Bosco traía multitudes de niños. Y era un instrumento, San Juan Bosco era un instrumento que Dios utilizaba para incentivar a esos niños a la práctica de la virtud, a la santidad. Y ellos cada vez que salían, tenían un contacto personal con él, salían entusiasmados y decididos a renunciar al pecado, en fin. Y por ahí, para que entiendan un poquito, era todo lo que todos nosotros sentíamos como San Juan. Pero entonces, bueno, él conoce al doctor Plinio, ya empieza pues a ser parte del movimiento fundado por el doctor Plinio, que era una cosa muy pequeña, muy incipiente. Aún no tenía el nombre de TFP, eso llegó a hacerse pocos años después, era un grupo pequeño. Y ya tenían una sede donde se reunía el doctor Plinio, atendía gente, hacía reuniones de diferentes temas. Entonces Monseñor Juan empezó a servir ahí como expediente. Entonces él atendía llamadas. Él, por ejemplo, cuidaba de los documentos de una cosa que se llamaba la Comisión del Exterior. Entonces eran todas las informaciones que llegaban de los primeros núcleos del grupo que se estaba abriendo en otros países. Entonces él recibía toda esa correspondencia, la ordenaba y se la pasaba a Monseñor Juan. Era como una especie como de secretario. Una especie de secretario sin serlo directamente, porque eran otro tipo de servicios también. Por ejemplo, si sucedía alguna cosa así imprevista, que necesitaban algo, él salía corriendo a comprar. En fin, eran varios servicios. Catalogar otro tipo de trabajos que le llegaban a él también. No me acuerdo cómo se llamaba exactamente, pero se reunían materias de diferentes temas en diferentes idiomas, las traducían y las presentaban al doctor Plinio para él con eso tener temas para dar reuniones y tal. Entonces Monseñor organizaba eso. Y ahí empezó, digamos que una convivencia más cercana con el doctor Plinio. Entonces, Monseñor siempre fue muy analítico, siempre. Y él analizaba mucho al doctor Plinio y pues se encantó mucho con esa persona también. Naturalmente, él vio que había ahí santidad, verdaderamente, había santidad. Y esto era una cosa misteriosa porque, mire, yo creo que Monseñor nunca, a ver cómo decirlo, yo creo que nunca tuvo palabras para poder expresar todo lo que él vio en el doctor Plinio de grandioso y maravilloso. Él vio mucho más de lo que cualquier otro discípulo. Él entendió a la persona del doctor Plinio, la vocación que Dios le dio, la misión que él tenía que cumplir como nadie. Y él muchas veces como que sufría porque él veía que los demás no veían como él veía. Claro. Pero él, en fin, se encantó. Entonces él intentaba como que hacer que el doctor Plinio hablara de sí, cosa que el doctor Plinio nunca le gustó, por vida espiritual. Claro, por humildad. Por humildad, exactamente. Pero pues, a ver, sería una falsa humildad, por ejemplo, Nuestra Señora, que ella dijera, no, yo no soy la madre de Dios, yo no soy la madre de Dios. Pues sí, ya él nació de mí, pero no, yo no tengo ningún papel con la humanidad, yo no tengo que ser intercesora. No. A eso es falsa humildad. Y sería una infidelidad porque precisamente lo que Dios quería de ella era eso, ¿no? Ella ser madre también de la humanidad entera, ser nuestra intercesora, nuestra abogada. Bueno, si Dios le dio esa misión... Debe cumplirla, ¿no? Claro. Sería una falta por decir, ay no, entonces yo no desaparezco y se pierde toda la mediación, se pierde todo lo que Dios quería. Exactamente. La humildad es la verdad de Santa Teresa. Entonces... Pues si Dios le dio esa vocación, ¿qué puede hacer? Y ella la aceptó. Ahí está, sí, fue bonito porque ella no fue egoísta, ni con una falsa humildad. Por eso ya se pone la actitud perfecta. Aquí está la esclava del Señor. O sea, yo no tengo voluntad propia. Hágase en mí según tu palabra. Y después cuando Santa Isabel la elogia, donde que la madre me dice, bueno, ella dice el Magnificat, proclama mi alma la grandeza del Señor porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones. En fin, es humildad profunda. Nuestra Señora no se estaba vanagloriando a sí misma. Ella sabía que todo lo recibido de Dios es una misión. Bueno, la cumple. Pero igual debe hacerlo. Claro, ahí está el punto. Claro, pues porque es un pedido de Dios, ¿no? Claro, hay gente que por humildad, aquel don que Dios le da, no lo aprovecha. Lo deja como que morir. Y él cree que está haciendo bien porque está siendo humilde. Y es todo lo contrario, ¿no? Sí, hay que tener cuidado con esas cosas porque... La vida del ser humano es una batalla. A veces cuando la persona hace de más, entonces empieza a apropiar y ya piensa que todo lo recibió, todo nació de sí y tal, y bueno, ya se va para el orgullo. Pero hay una falsa humildad que es precisamente el orgullo al otro lado. Sí, exactamente. Como caerse al otro lado. Pero vamos a ver la vida de los santos, todos en algún momento
percibieron pues el llamado que Dios les estaba haciendo y que tenían muchos, no todos, porque muchos llevaban una santidad, digamos, anónima, encerrados en un convento, Sí. pero otros sí tenían una actuación pública y recibían manifestaciones públicas de entusiasmo. Por ejemplo, San Juan Bosco, ¿sabes? Cuando él estuvo en Barcelona, ¿no? Le rompieron la cara con un rosario porque la gente tenía tanta fama de santidad, Sí. la gente se iba por montones, masa de gente encima de él a quererlo tocar. Y una señora, queriendo que su rosario estuviera tocado en San Juan Bosco, ¡pah! Le pegó en la cabeza y Ay, no. y el pobre San Juan Bosco sufrió ese sacrificio. Super reliquia. Sangre de San Juan Bosco. Imagínese. Pero él, ¿qué le va a hacer? O sea, y él no se negaba a eso porque él no aceptaba eso para sí. Decía, Dios se vale de esto para hacer bien a las almas. Sí. Lo que decía el santo cura de Ars, ¿no? Porque la gente también lo elogiaba Sí. por su santidad. Otros lo criticaban porque le tenían envidia. Y una actitud muy bonita. Él decía, mire, yo soy lo que soy ante Dios. Yo no soy más Impresionante. porque me elogien, ni menos porque me critiquen. Qué impresionante. Pero si Sansón mató a no sé cuántos miles de filisteos con la quijada de un burro, pues ¿qué hará Dios con el burro entero? Qué interesante. Pero él percibía que Dios estaba queriendo usar ese burro para hacer mucho bien en las almas. Y eran millones de almas que iban a visitar a un padrecito en un pueblo Total. perdido de Francia. Total. Impresionante. Entonces, en determinado momento, el doctor Plinio percibió que él tenía una misión, una vocación. Y para eso Dios le había dado determinados dones. Y Monseñor veía eso y le pedía que hablara, que explicitara eso, que el doctor Plinio con recelo, pero bueno, tenía que empezar a hablar con círculos, digamos, de personas más cercanas. Él iba contando sus cosas, dones que Dios le había dado, etc. Y Monseñor volaba de entusiasmo, de encanto. Dice, yo quiero servir a este hombre, yo quiero servir. Impresionante. Padre, creo que vamos a hacer una pausa y ahora continuamos. Claro que sí. Es posible que usted se haya preguntado cómo poder ser santo, ¿no es verdad? Nuestro Señor Jesucristo nos dejó a lo largo de la historia de la humanidad millones de ejemplos de hombres y mujeres que por sus virtudes heroicas vencieron a los enemigos del alma y conquistaron la más alta y victoriosa santidad. Traspasaron así las puertas del cielo. En este programa queremos enseñarle ejemplos vivos y maravillosos de la vida de estos extraordinarios y admirables santos y santas que pueblan la iglesia gloriosa y que nos ayudan a quienes luchamos para alcanzar el cielo con su valiosa intercesión. Aquí en el canal Heraldos del Evangelio, caminando con los santos. Los esperamos. ¡Salve María! Y continuamos, Padre. Entonces usted estaba hablando de esos primeros años de Monseñor Juan sirviendo con la función que, bueno, en portugués es expediente. No sé si existe alguna palabra como la traducción. Quien recibe llamadas, quien hace trabajos más o menos de secretaría. De secretariado, sí. Más o menos. Y ahí él empezó a preguntar de doctor Plinio, como a sacarle, como a hacerle, como que, sí, como a extraerle información para él llenarse de gracias, de flashes, como decimos nosotros, y del día después. Exacto. Entonces, por ejemplo, el doctor Plinio hacía reuniones con los más antiguos. Y esas reuniones después eran grabadas y pasadas a papel. Claro. Entonces Monseñor recibía eso y lo archivaba, lo organizaba para aprovechar y leía. Claro. Entonces, Dios mío, este hombre tiene unas explicitaciones, él ve lo que nadie ve. En determinado momento el doctor Plinio empieza a hacer reuniones con más jóvenes, hablando sobre los santos de cada día. Pasaban la vida del santo del día y el doctor Plinio la comentaba. Hacer el comentario. Pero una visión así como... Claro. O sea, muy superior a la simple biografía así con datos de fechas y tal, ¿sí? Y aplicando siempre al momento actual, o sea, cómo las virtudes de los santos pues deben ser aplicadas en el momento presente. Interesante. Y una tendencia que había mucho de como que desfigurar la imagen del santo o de la santa y mostrarlo como sin combatividad, como una persona medio floja. Y el doctor Plinio siempre decía lo contrario, un santo fue profundamente combativo contra sus propios vicios, sus propias inclinaciones malas y contra el mal que él veía. Y entonces hay unas explicitaciones sobre los santos maravillosas. El Monseñor quedaba encantado con eso.
Y ahí en esa admiración, digamos, ese conocimiento profundo del alma del doctor Plinio fue creciendo, fue aumentando. Y en determinado momento, Monseñor estaba leyendo cosas de teología y vio la explicación de un sacerdote que en el sentido lato de la palabra, cualquier bautizado puede bendecir, digamos. Obviamente no tiene el mismo poder de una bendición sacerdotal, de manos ungidas, etc. Pero era muy común en la antigüedad. Los padres bendicían a sus hijos. La bendición de una mamá. Exactamente. Eso es súper común. Y sí, es una muy buena y favorable tradición, ¿no? Pero evidente. O por ejemplo, los patrones, ellos bendecían a sus subordinados. En las grandes haciendas, así, el dueño de la finca bendecía a todos los trabajadores antes de que fueran a empezar a trabajar. Qué interesante. Entonces, estaba leyendo él también Revelaciones de Ana Catalina Emmerich, y en un momento dice ella que los apóstoles empezaron a pedirle la bendición a Nuestra Señora. Interesante. Nuestra Señora les daba la bendición. Y yo decía, a ver, Nuestra Señora no fue sacerdote, pero ella tenía tanta unión con Dios que ella como que transmitía esa bendición de Dios. Implora que Dios dé la bendición. Sí. Entonces, ¿por qué no se la podía al doctor Plinio? Entonces se quedó con eso, con entusiasmo. Voy a pedir la bendición al doctor Plinio, voy a pedir la bendición al doctor Plinio. Y había otro joven también que tenía entusiasmo, y bueno, fueron los dos a pedir al doctor Plinio. Y el doctor Plinio tomó con toda naturalidad, con toda naturalidad. Dijo, claro que sí. Inmediatamente les dio la bendición. Qué interesante. Una fórmula en latín pidiendo la intercesión de Nuestra Señora y del profeta Elías. Impresionante. Y ellos quedaron felices. Doctor Plinio me bendijo. Doctor Plinio me bendijo. Y bueno, era normal la vida de los fundadores bendecir a sus discípulos. Claro. O sea, San Francisco así lo hacía, él no era sacerdote, ¿no? Pero bueno, entonces ahí viene esto. Ahí Monseñor hace la consagración a Nuestra Señora, ¿no? Lee el Tratado de la Verdadera Devoción de San Luis Merguin de Montfort. Monseñor dijo que lo leyó por lo menos 14 veces en la vida. Qué impresionante. El tratado. Es algo interesante para los consagrados, ¿no? Que asisten a este podcast. No es solamente me consagré y ya está, sino renovarla de vez en cuando, estudiarla más. Siempre son gracias nuevas que se reciben. Sí, decía, este libro es muy profundo, este libro es maravilloso, lo leyó 14 veces, por lo menos. ¿No? Si no fueron más, sí, porque... Y pues sí, 14 segurísimo que sí, lo dijo varias veces. Y entonces empezó a hacer una analogía o sea, si entregarse a Nuestra Señora plenamente es porque Nuestra Señora nos va a unir plenamente a Dios, y es seguridad que Nuestra Señora no nos va a desviar del camino que nos conduce a nuestro Señor Jesucristo. Por el contrario, es el camino más rápido, más seguro, etc. Y entregarse todo uno a ella. Bueno, si esto es así, ¿por qué no lo podemos hacer entonces también por las manos del doctor Plinio? Ser esclavos de María por las manos del doctor Plinio. Porque Monseñor veía, yo veo que este hombre es santo, yo veo que en él, digamos, no hay pecado. Y es un hombre que con sus enseñanzas, con sus ejemplos, lo único que hace es incentivar la gloria de Dios, de Nuestra Señora, incentivarnos a la práctica de la santidad de la virtud. Claro. Y si yo me pongo en las manos de alguien que directamente con su palabra me puede decir esto sí, esto no, esto es de Dios, esto no, van a tener un camino seguro para poder llegar al cielo. Claro, es tal cual. Y el doctor Plinio, él tiene tanta unión con la Virgen, con Nuestra Señora, que él como que la representa a ella. Para mí es como que un reflejo de ella aquí en la tierra. Qué interesante. Sí. Una gracia muy profunda y muy... Bueno, eso se comentará después, pero cuando él fue a España con un canonista, le dijo, eso es totalmente cierto, totalmente... Claro, porque acorde, totalmente... Ahí fue Monseñor entonces con otro a pedirle al doctor Plinio eso. No, él le pidió solito. Le pidió solito. Le fue una carta, ¿no? Carta. Aquel hecho de la carta que le dice, que se la entrega y le dice, ¿usted quiere que la lea con usted o sin usted? O sea, ¿usted estando presente o no? Él le dijo, no, léala tranquilo. Y necesita la respuesta ya ahora, cuando usted disponga, doctor Plinio. Y después va y lo llama. Fue otro que lo llamó y le dijo que se acercara, lo recibieron juntos. Sí, porque curiosamente, no así directamente como Monseñor había planteado el pedido, el doctor Plinio, de hacerse esclavos
de Nuestra Señora en las manos de él, pero otros discípulos también habían hecho pedidos semejantes al doctor Pino, de quererse entregar más y pues ponerse en las manos de él. Eso nos muestra que había una gracia en todos, ¿no? Como que Dios quería ese paso para toda la obra. Exactamente. Entonces don Doctor Plinio tomó con mucha seriedad el pedido y tal, y dijo, déjenme analizarlo, voy a pensarlo y voy a estudiar también si esto pues está de acuerdo a la doctrina católica, ¿no? Y fueron 2 años que el doctor Plinio esperó. Impresionante. Y el doctor Plinio con mucha seriedad estudió, se asesoró con muchos sacerdotes, etc. Y bueno, años después fue que Monseñor estuvo con un canonista de peso en España, y él decía, no, esto no tiene nada en contra, ni contra la moral, ni contra la doctrina, ni contra la fe, nada. Es enteramente ortodoxo. De hecho, algo así ya existía en la antigüedad. Era el razonamiento de discípulos con fundador. Interesante. Solo que él decía, esto es muy serio porque Dios toma serio esta entrega. Ese acto, impresionante. Y bueno, 2 años después, entonces efectivamente, el doctor Plinio acepta, fueron 10, y lo que se llamaba la ceremonia de la Sagrada Esclavitud. Una esclavitud sagrada que nos une a Dios, a María, en las manos del doctor Plinio. Interesante. Entonces, para Monseñor eso fue una gracia enorme. Él narraba cómo era la ceremonia. Entonces había una parte simbólica que se entregaban los bienes, entonces ponían el reloj, la billetera. Era como un símbolo de un voto de pobreza, digamos, por así decirlo. Y bueno, ya no tenemos nada, todo es de Nuestra Señora, y usted administrelo como quiera. Usted nos dirá qué hacemos, si se lo da a otro, si no. Fue una renuncia completa a la propia voluntad. ¿Para qué? Para servir mejor a Dios y a Nuestra Señora. Una entrega completa. Pero, claro, Monseñor estaba contentísimo, y él decía que eso de esa entrega, de la Sagrada Esclavitud, era también como que eso ya estaba un germen en ese primer encuentro con el doctor Plinio. Claro. Cuando lo vi, sin tenerlo claro cómo era, pero yo sentí que debo entregarme por completo, le quiero servir por completo. Impresionante. Interesante cómo es, pero es la gracia del servicio, ¿no? Claro. Porque la persona no es solamente, recibí una gracia fenomenal, pues que me llegue y yo la aprovecho. No, Dios pide también consecuencia, Dios pide un servicio. Claro. La persona, y como que se abre una especie de Monseñor daba esa idea de la llave, ¿no? Uh-huh. Como de una llave que se abre y va saliendo gracia en la medida que la persona sea fiel, o sea, retribuya y sirva. Sí. Esa gracia va a mantener, esa llave se va a mantener abierta. Exactamente. O sea, si la persona se encierra en sí misma y solo quiere recibir y no da para los otros, exactamente, como que Dios cierra la llave. Es un error común, y a veces pasa en la vida espiritual. Queremos seguir a Dios, le pedimos, vamos a misa, pero solo porque quiero recibir beneficios. Uh-huh. Y nunca le damos a él algo. Nunca. Uh-huh. Y si Dios me pide algo, me pide una cruz, no. Y eso no está bien. En el fondo no hay un verdadero amor a Dios sobre todas las cosas. Es una falta contra el primer mandamiento. Es por interés, ¿no? Exactamente. Y Monseñor nunca fue así. Monseñor siempre queriendo servir. Siempre, tanto así que Monseñor trasnochaba en la medida que pudiera estar lo más posible con el doctor Plinio. Monseñor, por ejemplo, bueno, cuando era jovencito, después de que lo conoció, madrugaba, iba a misa, iba al colegio y ni almorzaba, iba directo a la sede para encontrarse con el doctor Plinio. Terminaba ya hasta la noche, volvía a hacer sus tareas, madrugaba, pero su intención era estar con él, verlo, conocerlo, servirlo. Súper bonito. Y una cosa muy bonita también porque es la santidad de parte y parte, ¿no? Porque el doctor Plinio, digamos, no es que él era un hombre así vanidoso y se aprovechaba de esas cosas y medio déspota, nada, todo lo contrario. Súper paternal, era el que más se dedicaba a los demás. El doctor pasaba a veces 2-3 horas hablando con problemas de otro, de su vida espiritual, y el doctor queriendo ayudar, dedicándose, salía cansado. Muchas veces sus horarios de comidas se corrían por estar atendiendo a los otros, dándose a los otros como un verdadero padre. Y eso es muy bonito. También Monseñor nunca dudó de cómo el doctor Pino era un padre verdaderamente. Impresionante. Entonces una vez Monseñor tuvo que salir a prestar un servicio y cayó un aguacero. Monseñor se empapó, quedó lavado. Llegó donde el doctor Plinio y el doctor Plinio, ¿pero qué le pasó?
Y quedó tan condolido que mandó traer unas toallas y el propio doctor Plinio ayudó a secarlo. ¿Lo secó? Sí, y el monseñor decía, no puede ser este hombre Interesante. preocupándose conmigo. Impresionante. Y monseñor no había almorzado y eran como las 3 o 4 de la tarde o 5 de la tarde. Y monseñor estaba con mucha hambre. Decía, tengo mucha hambre. Tengo mucha hambre. Y mire cómo es el discipulado perfecto y cómo es esa unión, digamos, entre maestro y discípulo, que es una cosa muy filial, no es una cosa tiránica, no es una cosa, es muy filial. Y monseñor dijo con toda confianza, yo no debo pedirle al doctor Plinio, o comentarle al doctor Plinio, usted me disculpa, pero no he podido almorzar todavía. Y el doctor Plinio dijo que se le partió el corazón, dijo, pero ¿cómo es posible que no ha almorzado todavía? Pero tiene que comprar, tiene que comer. No, señor. Y a él dijo, no se preocupe, el doctor Plinio sacó su cartera, se la dio todo y dice, mire, llévesela, compra lo que quiere, compra lo que quiera. Y monseñor salía feliz, decían, como es un padre de verdad, de verdad. Y salía más entusiasmado y queriendo servir más. Claro. Pero lamentablemente, pocos años después de esa gracia, la sagrada esclavitud, pues muchos no fueron fieles a eso, ¿no? Fueron 10, ¿no? Al inicio. Fueron 10 los primeros que recibieron esa gracia. Eso fue tan fuerte que los demás miembros del grupo, sin saber de lo que había pasado, de la ceremonia, etc., muchos decían, hay algunos que yo los veo diferentes. Y una vez uno que no fue de la sagrada esclavitud, el grupo de 10, ese dijo, yo veo a fulano, tan diferente que yo veo algo pasó, ellos cambiaron, son otros. Le escribió una carta, ¿no? Llegó a escribir una carta. No, y él hizo la lista de los que él veía y eran los 10 que habían pasado por Qué esa impresionante. Algo, claro. Qué impresionante. Pues porque fue una entrega más generosa a Dios en el fondo y un vínculo mayor que se establece directamente con Dios, ¿no? Pues a través de Nuestra Señora y bueno, el doctor Plinio. Pero bueno, no fueron fieles lamentablemente y entonces empezaron a haber comparaciones con el doctor Plinio Y complicado. y ya verlo ya no como un hombre de Dios llamado a una misión profética, sino un buen hombre culto, de buena clase social, y entonces ya no querían ver el aspecto religioso y no querían llevar una vida conforme a las doctrinas del doctor Plinio. Ahí está el punto, ¿no? Eran explicitaciones muy bonitas, todo maravilloso, pero yo poner esto en práctica, yo sigo con mi vidita, con mis costumbres mundanas. Complicado. Y varios ahí no eran solamente costumbres mundanas, sino costumbres horribles, ¿sí? ¿No? Pecaminosas. Complicado. Y entonces empezaban a ver ya como que sí, unas barreras en relación a la persona del doctor Plinio y queriendo deformarlo, mostrándolo a los más jóvenes que se aproximaban como no con una visión verdadera, sino como una especie de club social. Es algo que pasa mucho, ¿no? Y Sí. nos puede pasar también a nosotros o le pasa a cualquier persona que recibe la gracia, pero después pasa un tiempo y ya él mismo comienza como que a dejar que eso se opaque, que vaya menguando. Cuando menos se da cuenta ya no es lo mismo ir a misa, ay, otra vez ir a misa, ay, otra vez rezar el rosario. Sí. Y a veces son cosas que el propio Dios como que promueve eso, que como que ese encanto, esa sensibilidad se apague y es la hora en que Dios nos está pidiendo, bueno, yo te di, ahora dame. Claro. Y tenemos que dar desinteresadamente y ahí es donde muchos fallan. Estos fallaron desde antes, pero bueno, ahí se acentúa más ese fallo. Y eso era tan acentuado que el propio Monseñor Juan a veces contaba lo que él veía. Entonces, por ejemplo, se reunían, hacían una reunión entre 4 o 5 que supuestamente ya estaban haciendo una experiencia de vida comunitaria, supuestamente eran monjes. Y entonces vamos a ver el plan de hoy. Hoy vamos a coger un avión, nos vamos a tal ciudad de Brasil, vamos a comprar botas que cuestan tanto de equitación, vamos a montar caballos, pero estos son religiosos, estos se renunciaron al mundo. Supuestamente son esclavos de Nuestra Señora y estamos aquí intentando llevar una vida religiosa comunitaria, a ver, y no, en fin, varias cosas, son varios hechos. Y Monseñor vio cómo eso estaba creando una mala influencia. Y es un papel bonito del discípulo. Dice, no quiero apartarme de mi fundador y no quiero desfigurarme y desaprovechar todas las enseñanzas que recibí de él. Entonces el Monseñor vio
que esa convivencia con ese grupito de gente le iba a hacer mal espiritual. Sí. Y porque ellos eran así, entonces llegaban, se iban todo el día, llegaban, entonces contaban en qué restaurante habían estado, que se compraron ropa de tal marca, y Monseñor, como él era de una clase social más baja, hijo de inmigrantes, entonces lo miraban así, porque él no tenía varios trajes, siempre usaba el mismo, cada ciertos meses lo mandaba a tinturar, le cambiaba el color. Monseñor ni se preocupaba si tengo plata, si no tengo plata, si es ropa de traje. Le importaba servir a su fundador. Ellos así, una cosa súper mundana. Y ya entonces ese monseñor, con mucho dolor, le escribe una carta al doctor Plinio y le pide que él quiere llevar una vida como de contemplativo. Aislado, dedicarse a la oración, al estudio, a la penitencia y sin contacto con nadie. Impresionante. Y le dice, porque yo veo que ese contacto me va a hacer mal. Y ahí es una cosa bonita, que eso pasa en la vida de todos. Son pruebas que Dios pide, que muchas veces Dios pide cosas que no entendemos. Y el doctor le dijo, no. ¿Ah, sí? Sí, no quiero que usted lleve esa vida contemplativa. Y Monseñor no entendía, pero me va a hacer mal seguir con ellos. Y el doctor me dijo, puede llevar algo de vida contemplativa, pero no se destaque por completo de toda la generalidad del conjunto. Monseñor no entendía, el Monseñor después entendió, porque Monseñor precisamente tenía esa misión, ese deber de, en medio del grupo y en medio de esa mala influencia, él influenciar para bien y mostrar realmente quién era la persona, el fundador. Y dar la visión verdadera de él. Estaba llamado para ese combate, para esa lucha, y con su influencia, su buen ejemplo, su fidelidad, su entrega, influenciar para bien, hacer como una guerra de influencias. El contrapeso, exactamente. Ajá. Claro, que si está el mal ejemplo ahí, si me aíslo y los demás se van a dañar también. Sí, pero entonces esa situación de decadencia dentro de la obra fue tan grande que el 1 de febrero del año 1975 el doctor Plinio hizo una reunión muy seria, de mucha gravedad, con un conjunto de los mayores, de los más antiguos, y mostrando la situación. Y eran como 2 años que no entraba ni un miembro nuevo, una cosa así pero lamentable. Y lo que había internamente eran, en fin, mundanos, un ambiente de superficialidad, de burlas, en fin, horrible. El doctor decía, él veía que esto iba a terminarse. Él decía, es necesario que alguien sufra por esta obra. Qué impresionante. Es necesario que haya almas que ofrezcan un sacrificio a Dios para que esto no se acabe, esto germine y produzca la santidad que debe producir. Y él era un hielo así, nadie como momias, nadie. Y el doctor Plinio ahí en ese momento hizo un ofrecimiento solemne. Se puso en manos de Nuestra Señora y dijo, si ella quiere que me coja a mí, me pase lo que sea, yo estoy dispuesto a sufrir lo que sea para cumplir la misión y bueno, que esta obra efectivamente cumpla con los designios de Dios. Y en menos de 2 días fue un accidente de tránsito terrible que tuvo el doctor Plinio, que entre nosotros se le conoce como el desastre. Claro. Desastre en portugués es como un accidente, propiamente, un accidente automovilístico. Impresionante. Como Dios toma serio también eso, ¿no? Sí. Dios toma serio todos los actos de nuestra vida, Dios toma serio. Y como Él supo darse cuenta que también eso pesa en la balanza de Dios, ¿no? Ajá. Uno a veces piensa que la vida es como lo que va pasando en el día a día, pero Dios a veces pide que la persona cargue su cruz para comprar ciertas gracias, Claro. comprar ciertos méritos. Muchas veces hay reclamaciones de que yo no entiendo por qué estoy pasando por esa circunstancia en mi vida, por qué estoy sufriendo tanto. Es que hay un designio de Dios muy grande. Claro. Para su propio beneficio y para muchos otros. Dios está pidiendo sangre, Sí. sudor y lágrimas espirituales, a Sí. veces físicos, para con eso aprovechar para muchas otras almas. Santa Teresita, ¿no? La patrona de las misiones que nunca salió del convento. Exactamente, la monja de clausura es la patrona de las misiones. ¿Por qué? Porque ella... Sufrimiento en su convento compró la conquista de muchas almas. De muchas almas. Uh-huh. Y ese, no sé, ese desastre, pues fue un cambio, ¿no? Para la vida de Monseñor Juan, ¿no? Completamente. Y para la obra interna del doctor Plinio. Porque, bueno, así muy por encima, pero fue por una negligencia del conductor.
que vea cómo estaban las cosas, supuestamente religiosos, ¿no? Pero entonces estaba con el afán de llegar rápido a donde iba a dejar el doctor Plinio para irse a un paseo que iban con caballos de raza y que no sé qué, Entonces empezó a llover en el camino y bueno, imprudente, iba rápido y intentó pasar una curva y bueno, ahí se dieron las consecuencias. No hubo ningún muerto, gracias a Dios, pero el doctor Plinio fue el que recibió todo el impacto, porque el conductor, no, por el reflejo, ¿no? Por el reflejo se giró, sí. Y se protegió así, pero aquí tenía al lado. Había otro carro adelante que acompañaba también el carro donde iba el doctor Plinio. Iban como en caravana. Y como iban muy rápido, por imprudencia de ambos, porque ambos querían irse a eso, entonces el primero fue el que tuvo un choque. Venía un camión al frente, él se desvió y el camión se encontró con el carro del doctor Plinio y ahí fue que se dieron de frente. Pero en todo el lado del doctor Plinio, él iba en el lado derecho del carro. Sí. Exactamente, el copiloto estaba dormido. Y él normalmente cuando tenía la costumbre de cruzar las piernas, estaba así descansando con la pierna cruzada, entonces la pierna se le hundió en la cadera, el fémur se le quebró, se le quebraron dedos de la mano izquierda, perdió 2 dientes, todo el paladar derecho se abrió, los párpados de los ojos también, en fin, fue una cosa tremenda. Durísimo, ¿no? Tremenda. Que de pronto algún día se podría hacer un programa ya más específicamente sobre esto, las consecuencias, porque es mucho. Cuando llegaban los de primeros auxilios y tal, el doctor Plinio botaba sangre y vidrios de la boca, porque pues todo el panorámico se dio con él. Y gritaba del dolor, estaba semi-inconsciente, no estaba plenamente inconsciente, pero tampoco plenamente consciente. Y recibiendo mucho, se lo llevan para el pronto de socorro, en portugués es como sí, el lugar de primeros auxilios, sí, ¿no? Un lugar, sí, no era propiamente una clínica, pero pues era en un pueblo fuera de San Pablo. Ahí recibe los primeros atendimientos y ahí lo remiten al hospital en San Pablo. Y ahí Monseñor recibe la noticia y se fue corriendo al hospital a estar con el doctor Plinio. Y de derecho él estaba cuando el doctor Plinio llegó al hospital, ahí estaba la hermana esperándolo, y la reconoció, estaba semi-inconsciente y él no entendía bien qué había pasado, qué fue, etc. Bueno, y ahí se dio entonces, fue todo un mes de convalecencia, fue casi un mes entero en el hospital, o un poco más de un mes, y el resto estuvo él encerrado pues en su residencia, el doctor Plinio, en la recuperación. Y ahí Monseñor, como discípulo perfecto, estuvo más o menos como Nuestra Señora al pie de la cruz, en el Calvario, el tiempo entero sacrificando sueños, sacrificando cosas. Y muy bonito porque era con mucho cariño, con mucho afecto, con mucha lealtad y con mucha gratitud. Decía, yo entregué mi vida a este hombre está sufriendo tanto, y Monseñor con mucho pesar viendo la indiferencia de muchos otros, que varios de los más antiguos, de los primeros que conocieron al doctor Plinio, ni una visita. Indiferencia. En esa convalecencia, ni una visita al hospital. Tremendo. Y Monseñor encantado con la persona del doctor Plinio, porque empezó a descubrir aspectos nuevos del alma de él. Interesante. Él decía, por ejemplo, ¿cómo es posible que un hombre así en esta circunstancia en que está, semi-inconsciente, sigue con un discernimiento de los espíritus impresionante? Un hombre con una firmeza, con una categoría, y en medio, pues, sabemos las consecuencias del pecado original. Claro. Muchas veces cuando la gente sufre, pasa por enfermedades, como que muchas cosas salen prosaicas, brotan, ¿no? Sí, brotan. La persona como que y que no está la conciencia, ¿no? Muestra un poco el subconsciente. Exactamente. Cuando la persona no está consciente, no hay esos como que frenos, ¿no? Y la persona muestra... Entonces se pierden ciertos modales, ciertas cosas. La persona como que se entrega más a la suciedad, a la falta de limpieza. El doctor Plinio nunca. Profundamente limpio, respetuoso con todos. Y Monseñor entonces se llevaba un cuadernito y empezó a anotar todo lo que el doctor Plinio decía. Interesante. Y a veces eran cosas
incoherentes de su inconsciencia, pero que revelaban un fondo de conciencia maravilloso. Entonces Monseñor iba anotando todo, con mucha fidelidad. ¿Se acuerda aquel hecho de la enfermera monja? Sí, entonces, por ejemplo, entra una enfermera que era así toda medio extrovertida, etcétera, y en fin, como más, pasando ciertos límites para más que para menos, en materia de modales y con cierta distancia con hombres. Y el doctor Plinio, ella entraba, le servía la pasta, doctor Plinio, tenemos esto, el menú, digamos, ¿cuál escogía? El doctor Plinio, yo quisiera esto, en la semi-inconsciente, ¿no? Y ahí se queda mirándola así y esperaba que ella se iba. Y ahí el doctor Plinio le dice a Monseñor Juan, sí, ella es monja. Y Monseñor no puede ser. Pobrecito el doctor Plinio. Realmente el golpe fue fuerte. La cabeza fue todo. ¿Cómo es que es monja? Pensaba y decía, ella es monja. Entonces se quedó con la curiosidad. Entonces empezó a averiguar. Y un día en una de esas, conversando con ella, le dice, mire, qué bueno, conversando su vida y tal. Y a ella le cuenta, no, es que yo fui monja. Yo estuve en tal comunidad, pasé tantos años, pero me retiré, eso no era para mí. Y ahí me decía, impresionante este hombre, ¿cómo ve eso? Qué impresionante. Porque una persona que, o sea, se vestía como una persona cualquiera, una enfermera cualquiera, que era monja. En fin, así fueron muchos hechos, que el Señor los anotaba. Por ejemplo, cuando le iban a hacer una operación al doctor Plinio, y el doctor Plinio era una operación de 2-3 horas, y el doctor Plinio siempre fue muy sensible a corrientes de viento, y eso le producía resfriado. Sí. Y el doctor Plinio, en esa semi-inconsciencia, en ese estado, él va a entrar a la sala de operaciones antes de que le coloquen anestesia, etc. Él analiza a todos los médicos y ve que hay una ventana abierta y que entra el aire por ahí, y él dice, ¿ustedes me permiten decirles una palabra? Claro, doctor Plinio, sí, señor. A los médicos. Sí, y yo ante todo les agradezco su servicio y estoy muy agradecido con ustedes, por esto que van a hacer, pero quería pues explicarles que por diferentes problemas de salud desde hace mucho tiempo yo soy muy sensible a las corrientes de viento, y yo veo que esta ventana me va a producir un mal. Yo sé que para ustedes es un sacrificio, pero sería posible cerrar esta ventana. Impresionante. No sé cómo es no. Antes de una cirugía, hombre, todo el mundo está pensando en sí mismo, en qué me van a hacer, qué van a hacer, o pensando otras cosas. Entonces llegaban otros médicos, decían, mire, hay enfermos que tienen menos molestias como las que tiene el doctor Plinio, que nosotros sabemos médicamente, físicamente, qué es lo que le está sintiendo, los dolores que le está sintiendo con todas esas fracturas. Nunca un grito, una queja, un maltrato a un enfermero o médico, nunca. Qué impresionante. Decía, este hombre es increíble, decían los propios médicos. Hay gente que padece muchísimo menos y pierden la psiquis, son groseros, maleducados, maltratan a todos. Entonces Monseñor iba constatando realmente la santidad de ese varón, el discernimiento de los espíritus. Decían, un hombre inconsciente sigue viendo las almas. No, este hombre es de Dios, definitivamente. Entonces fue muy bonito porque Monseñor empezó a promover entonces reuniones. Él comentaba todo lo que el doctor Plinio iba diciendo. Él iba reunir a todos los más jóvenes de la orden, los que quisieran asistir a estas reuniones. Monseñor sacaba el cuadernito y iba contando. El doctor Plinio dijo tal cosa, todo esto. O dijo que la enfermera era monja. Iba transmitiendo las gracias, ¿no? Que iba recibiendo. Comentando todo. Interesante. Transmitiendo todo. Y ahí vino pues un surto de entusiasmo, de encanto por la persona del fundador, a raíz de ese sacrificio del doctor Plinio. Y no digo, fue como una especie de, claro, son las dos cosas, ¿no? La providencia toma la sangre de uno y la admiración, la fidelidad del otro, y ahí cambia la situación, ¿no? Exactamente. Va transformando esa obra. Y efectivamente Dios tomó a serio ese sacrificio y produjo sus frutos. Y no hay ninguna duda que el primer fruto fue precisamente, pues, Monseñor Juan, porque ahí ese relacionamiento entre ambos, maestro y discípulo, fue mucho más firme y más íntimo, más profundo. Ahí la convivencia de ellos era, pues, constante por causa de la situación. Y Monseñor entonces ya él empezó, digamos, a promover esas reuniones, y él inició como que una batalla interna
contra todo ese mal espíritu inmundano, superficial, y para poner en realce a la persona del fundador. Y ya se dio entonces el surgimiento de lo que se llamaban los éremos, que eran grupos de personas que se iban a reunir en una vida comunitaria y una vida enteramente monacal, de silencio, de ceremonial, de oración, etcétera, que ya se había hecho una prueba antes y fue un fracaso, lo que comentamos. Por eso mismo, ¿no? Y ahora empezó a surgir con una radicalidad, con una seriedad como no existía antes. Todo eso fruto del apostolado de Monseñor y fruto de la sangre, del doctor Plinio. Impresionante, padre. Pues lastimosamente se nos fue el tiempo. El tiempo corre, no va. Pero creo que con esto, creo que todos podemos aplicarlo, ¿no? El ejemplo hay que aplicarlo y hay que, sí, como que meditarlo y pues darnos cuenta de cómo nuestra vida también es igual, ¿no? Sí. Seguir el ejemplo de ellos y pues si le parece, rezamos una Ave María, ¿no? Pidiendo esa fidelidad a la gracia, esa admiración, esa... Sí, en el fondo es eso, ¿no? Esa admiración, ese servicio, todas las gracias que Dios nos va dando. Sí, exactamente. Una cosa bonita así como para terminar, y es que Monseñor, claro, naturalmente, pues empezó a tener un realce dentro, pero como dijimos, nunca queriendo admiraciones para sí, siempre remitiendo al doctor Plinio. Y en el momento en que el doctor Plinio partió de este mundo, pues Monseñor también como que fue un consolador de él, haciéndole entender cómo la providencia estaba pidiendo del doctor Plinio sufrimiento, sacrificio también al final de su vida, de como que no ver plenamente realizadas sus esperanzas. Y ahí está el papel de un discípulo y es lo que nos corresponde a todos nosotros, no solo nosotros heraldos, sino a todos los que pues asisten. Cuando el fundador fue para el cielo, ahí Monseñor continuó con esa misión, con esa labor. Él no dijo, bueno, ya se acabó todo, ya no, tengo un deber de fidelidad y tengo que realizar los deseos que ese hombre tenía aquí en esta tierra. Y continuó. Ahora Monseñor fue para el cielo. Entonces es nuestro deber imitarlo, ser fieles y en nuestras manos, en lo que esté en nuestras capacidades, realizar sus esperanzas, sus deseos aquí en esta tierra. Impresionante. Impresionante, padre. Entonces, ¿te parece? Rezamos y pues ya terminamos el programa. Claro que sí. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía. La bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. No olviden dejar sus comentarios, compartir con nosotros y pues continuar semana a semana en este podcast. Salve María.